Se han descubierto muchos artefactos antiguos desconcertantes en todo el mundo, y algunos de ellos nunca han sido completamente explicados por los científicos. Cientos de estas intrigantes reliquias misteriosas fueron almacenadas en secreto después de ser descubiertas, para nunca haber sido vistas otra vez. También hay muchos artefactos curiosos que simplemente se han desvanecido para nunca volver a ser mencionados nuevamente. Estos son algunos de los artefactos más misteriosos que se cuelan a través de la red. En 1938, el profesor de arqueología Chiputei, de la Universidad de Beijing, fue guiando a algunos estudiantes en una expedición para inspeccionar una serie de cuevas en las montañas del Himalaya. Las cuevas parecían haber sido talladas artificialmente y eran como un complejo sistema de túneles y almacenes subterráneos. Las paredes estaban cuadriculadas y vidriadas como si estuvieran cortados en la montaña, con una fuente de extremo calor. Dentro de las cuevas habían varios antiguos cementerios, y en ellos restos esqueléticos de un pueblo de extrañas personas. Los esqueletos, que medían un poco más de 1,20 m de altura, eran frágiles, y con cráneos desproporcionadamente grandes. ¿Qué tipo de humanos eran? En las paredes habían pictogramas tallados de los cielos, el sol, la luna, las estrellas y la tierra con líneas de puntos conectándolos entre ellos. Luego el equipo hizo el descubrimiento más increíble de todos. Medio enterrado en el suelo de tierra de la cueva, había un extraño disco de piedra, obviamente realizado por la mano de una criatura inteligente. El disco era aproximadamente de 22 centímetros de diámetro y 1,5 cm de espesor. En el centro exacto había un agujero de 3,5 centímetros perfectamente redondo, y grabado en su cara había una fina ranura en espiral, desde el centro al borde, haciendo que el disco se vea para todo el mundo como una especie de fonógrafo primitivo. Un disco estaba fechado entre 10.000 y 12.000 años. Este increíble descubrimiento fue multiplicado cuando incluso más discos fueron descubiertos. En los 716 discos de este tipo, fueron encontrados y cada uno tenía un secreto increíble. El surco, tras una inspección adicional, no fue un surco en absoluto, sino una continua línea de extraños jeroglíficos tallados, y los diminutos caracteres escritos, casi microscópicos, estaban en un idioma nunca antes encontrado. En 1965, 716 discos de piedra ranurados fueron descubiertos en las mismas cuevas. El Dr. Simon Nui pudo decodificar el idioma, que contó la historia de una nave espacial tripulada por habitantes de otro planeta que llegaron a la cordillera de Akaraula. Se había estrellado al aterrizar. Se referían a ellos mismos como dropas. Cuando se colocaron en una especie de tocadiscos, vibraron y tarareaban a un ritmo inusual, como si una carga eléctrica pasara a través de ellos. Es como si formaran parte de un circuito eléctrico. Estos discos son otro de los grandes acertijos del mundo. El mapa de Piri Reis fue encontrado en 1929 en el Palacio Imperial en Constantinopla. Está pintado en el pergamino y fechado en el 909, en el calendario islámico, que corresponde al año 1513. Está firmado por un almirante de la Armada turca llamado Perriay Mehmet, también conocido como Piri Reis. Según Piri Reis, el mapa había sido elaborado a partir de un conjunto de 20 mapas dibujados en el tiempo de Alejandro Magno. El mapa muestra la costa occidental de África, la costa este de América del Sur, y la costa norte de la Antártida sin hielo. La costa norte de la Antártida es perfectamente detallada. Y el más desconcertante, sin embargo, lo más desconcertante no es el hecho de que tanto como Piri Reis y el mapa lograron ser tan exactos 300 años antes de ser descubiertos. Es que el mapa muestra el litoral real bajo el hielo. La evidencia geológica confirma que la última fecha en que la Tierra podría haber sido cartografiada en un estado libre de hielo es en el 4000 a.C. El capitán Lorenzo W. Burrow, capitán de la Fuerza Aérea con experiencia en cartografía, afirma que la representación de la Antártida es precisa y luce precisamente como el continente antes de que estuviera cubierto de hielo. Charles Abbott y Grant Hancock afirmaron que la representación del continente de la Antártida es increíblemente preciso. El profesor Abbott continuó afirmando que la representación topográfica de la Tierra dentro de la costa era tan exacta que una antigua supercivilización tenía que tener capacidades aeronáuticas, además de sus habilidades náuticas y cartográficas. Esto condujo naturalmente a la teoría de una civilización que aún no ha sido descubierta, posiblemente basada en la ciudad perdida de la Atlántida. Para que esto encajara con la teoría de que un mapa prehistórico de la civilización de la costa antártica, donde se muestra en el mapa de Piri Reis, tendríamos que ver a esta civilización más atrás en el tiempo, o aprender algo nuevo sobre cómo fueron los cambios de la corteza terrestre. Teorizó que la Tierra experimentó cambios alrededor del 9500 a.C.,
que desplazaron a la Antártida y la movieron miles de kilómetros al sur, donde se convirtió en un continente cubierto de hielo. En resumen, si te suscribes a la idea de que esta parte del mapa es la Antártida sin su capa de hielo, entonces debes creer en que la civilización antigua tenía habilidades de navegación avanzadas, existían y producían mapas precisos del mundo. Este misterioso mapa es llamado el mapa imposible, y sin duda será debatido durante muchos años por venir. Debajo de la ciudad de Rockwell, hay una estrecha fila de piedras minerales duras, que aparecen para ser apiladas una encima de la otra, formando lo que parece una pared de roca. Estos descubrimientos han provocado un debate entre científicos e investigadores por más de 160 años. La pregunta es si esta pared de roca fue construida por los habitantes prehistóricos o es una formación natural. El fenómeno de la formación rocosa ha sido documentada en 11 lugares separados, rodeando debajo de la pared de roca. Un mapa archivado por el condado de Rockwell de la Fundación Histórica ilustra las zonas donde la gente ha excavado la pared a partir de 1852. Hay porciones de la pared que casi intentan considerar una teoría alternativa. Los relatos locales de un viejo periódico que informa desde principios del siglo pasado, que documenta relatos de escalones y arcos, y cuenta que una familia que estuvo cavando a lo largo de la pared como parte de la instalación de su casa, describió un corredor. Fotos de archivo muestran lo que parece ser una forma de dibujar o escribir en una de las rocas. Una de las excavaciones mostró un disco de metal redondo hecho de hierro incrustado en una de las piedras. Muchas de las aberturas son de hecho cuadradas, parecidas a ventanas o conductos para el agua. Un dintel que fue excavado y sacado del agua y en 1949, una escritura antigua pareciera estar tallada a mano, que está aproximadamente en una línea recta a través de la piedra. Lo que es más interesante es que una moneda de cobre, como un objeto encontrado en el fondo de un pozo de agua en 1870 en Illinois, a una profundidad de 37 metros, tenía a los humanos retratados en él. Y exactamente el mismo guión arqueado alrededor del borde del objeto. Esos objetos de cobre, que están ahora en el Smithsonian, datan de hace 200.000 a 400.000 años. El geólogo James Shelton declaró que los pueblos antiguos podrían haber usado piedra fundida, que significa una forma de cemento prehistórico que se formó en bloques. Notó que otros sitios megalíticos a través del mundo antiguo fueron construidos de manera similar a fundición de roca. El conde Byron de Prorac examinó una parte de la característica en 1925, él concluyó que era hecho por el hombre. Pero los locatarios han sugerido que una raza de gigantes construyeron las paredes. Una calavera gigante fue descubierta en el condado de Victoria, Texas, en 1940. El titular incluía: se cree que han encontrado el ser más grande del mundo. El artículo afirmaba que el cráneo era 2 veces su tamaño normal. También afirmó que estos enormes cráneos habían sido encontrados en un sitio no muy lejos de la pared de roca. Están conectados. En 1996 el autor Bayo viajaba cerca de la montaña Baigón, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la provincia de Qinghai, en el noroeste de China. Y durante sus viajes se encontró con una cueva triangular de 2 metros de profundidad, que parecía ser cavado artificialmente. Intrigado vio que dentro había 2 cuevas más cercanas pero se habían derrumbado. Al entrar, descubrió que esta causaría debate en los próximos años, porque dentro de la cueva encontró lo que pareció ser una serie de tubos metálicos con centros huecos que atravesaban la cueva, y sobresalían de su pared exterior o parecían recorrer todo el camino hasta un lago de 80 metros de distancia. ¿Había descubierto algo extraordinario? O tal vez haya una explicación plausible para estos artefactos. Los científicos han bautizado estas estructuras como antiguos tubos, como artefactos u objetos modernos en escenarios antiguos. Estas antiguas tuberías de metal parecen ser anteriores a la historia conocida, y están incrustados en la roca excluyendo cualquier teoría de que fueran recientes adiciones al paisaje. En otra hazaña de una antigua sofisticada ingeniería, las tuberías conducen a través de una de las colinas cercanas del Himalaya, y conectarse a un lago salado. Científicos de la Oficina de Sismología de China fueron al lago en 2001 para examinar las tuberías. Muestras traídas al Instituto de Geología de Beijing fueron examinados por datación por termoluminiscencia. Esta técnica puede determinar cuánto tiempo ha pasado desde que un mineral cristalino fue calentado o expuesto a la luz solar. El resultado fue que si estos fueran, de hecho, tubos de hierro que han sido fundidos, fueron hechos de 140 a 150.000 años. El análisis de la tubería
muestra que estaban hechos principalmente de hierro con un 30% de mezcla de dióxido de silicio, y un toque de material vegetal, mezclado con los materiales y se ha estimado en hasta 150.000 años. Un informe dice decenas. Se habían encontrado tuberías que sobresalían de las rocas muy por encima de las cuevas, sugiriendo que los agujeros tenían que haber sido perforados para que pudieran haber sido colocados en la roca. Pero ¿por qué las tuberías se encuentran en varios tamaños que van desde 20 a 40 centímetros de diámetro? Como este descubrimiento está en un área remota en el corazón de China, hay poco más que informar en este tiempo sobre las antiguas tuberías. Así que hasta que no se lleve a cabo una excavación importante y se pueda encontrar evidencia concluyente, las tuberías seguirán siendo un misterio. Hasta que se vuelva a escribir la historia, artefactos anómalos como los tubos de Baigol, y los que hemos visto en este vídeo anteriormente, no tienen lugar en los libros de textos convencionales.